Don Hans también. ¿Cómo está? Buenos días, don Hans. Hola, profe, buenos días. Oye, por casualidad, bueno, hay poco, pero nadie de acá es del sector de Hornopirén o por ahí, por alguien, por ese sector, por casualidad. Parece que ¿De, no, Cas- ¿no? de Castro, profe, le sirve? Está un poquito medio lejos, pero no. A todo esto, ¿qué? ¿Hay alguna ciudad o comuna que esté en fase 3 allá en la isla o no? Sí, profe, Curaco de Vélez, pero es como chiquitito el pueblo, Claro. ¿Y Quillón está con fase 3 o 2? que yo creo que está con 2. Ah, ya. ¿Y ustedes, Castro? Nosotros del jueves bajamos a 1, a cuarentena. Retrocedieron. Sí, Bueno. Ya que quería arrancarme para el fin de semana largo a hacer algo, porque Gualeguay, o sea, Hornopireni, estaba en fase 3. Lo otro sería Cochamó, pero ya he ido varias veces ya. Bien, buenos días a todos chicos. ¿Quién más está ahí? Don Brian, buenos días. A todos los demás ya los he saludado. Hoy día vamos a terminar con esta primera parte de valorización de empresa, que es como la más básica y más sencilla. ¿Ya? Y como ayer les comenté, por temas más o menos de planificación y en cuanto a tiempo, es que voy a dejar la materia hasta acá para evaluar, como les dije, lo que no había quedado pendiente con el modelo de BTPS y este primero método de valorización a través del balance, ¿ya? Así que hoy día vamos a terminar con esta materia y al finalizar les voy a dar su pauta de evaluación para la segunda nota, ¿ok? Por si acaso. Bien, chicos, comencemos nomás. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo, decir algo antes de comenzar. ¿No? ¿Ninguna duda? Muy bien. A ver, entonces, recordando un poquito, ¿cierto? Ayer comenzamos a entrar a los métodos de valoración, ¿cierto? Dijimos que los métodos de valorización estaban agrupados en 6 grandes grupos, por así decirlo, los del balance, los de a través de cuenta y pérdida y ganancia, los de flujo de caja, los mixtos, y los dos que son más bien de subjetivo a través de creación de valor y opciones, ¿verdad? Esos eran los 6 grupos de los cuales se podía cuantificar la valorización de una empresa. Ayer comenzamos viendo los del balance, que dijimos que íbamos a ver 3 a través del valor contable, el valor contable ajustado y el cálculo de valor de liquidación. ¿Ya? Partimos analizando ayer el valor contable, que al final no es más que el capital social o los recursos propios, o en otras palabras, el patrimonio neto. ¿Ya? ¿Cómo se calculaba esto? Era muy fácil a través de descontar el activo con los pasivos exigibles y de esa manera nosotros, ¿cierto?, íbamos a tener nuestro patrimonio y de esa manera nosotros pudiéramos dar el valor de la empresa, ¿ya? Si la empresa, ¿cierto?, cotiza en bolsa, podríamos hacer un análisis un poquito más exhaustivo, por así decirlo, un poquito más profundo, y que era calcular, ¿cierto?, el valor contable de una acción, ¿verdad? Esto era solamente para las empresas que coticen en bolsa, ya que para las empresas que no coticen en bolsa simplemente nos iba a dar un valor contable de una empresa a través de la resta entre el activo y el pasivo, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos una empresa que cotiza en bolsa, como sabemos, y lo vuelvo a reiterar, esta bolsa, ¿cierto? Lo que nos ayuda un poco es a tener el timing de esta empresa más diario, más constante. Entonces, nosotros podemos tener desde esa perspectiva un valor mucho más actualizado de la empresa a través de la acción. ¿Cómo encontrábamos eso? Muy sencillo, era exactamente el mismo paso anterior, ¿ya? Es decir, el activo menos el pasivo exigible, dividiéndolo, perdón, por el total de acciones que hay circulando de esa empresa. Eso nos iba a dar un valor, que era el valor contable de una acción o también llamado el valor libro, ¿verdad? Que va justamente a lo que hace referencia al concepto de valor libro al
al valor que aparece en los papeles, ya en los libros de la empresa. Por eso es que se ocupa ese nombre. Denme un segundito. Y también un poco nosotros ayer comparamos y analizamos que esto, ¿cierto?, nos servía un poco para determinar si esta empresa estaba muy lejos del valor libro en relación al valor de mercado. Porque al tener ciertas empresas que cotizan en bolsa, tenemos una valorización actual del mercado que nos da el precio de la acción en este momento, ¿verdad? Y otra compararla con el que aparece en los libros. Y ahí nosotros hicimos unas comparaciones, ¿cierto?, con empresas que vimos en la página de la Bolsa de Santiago y nos dimos cuenta que, por ejemplo, Cencosud, me acuerdo que estaba muy cercano entre el valor de mercado y valor libro, pero teníamos otra empresa como Falabella que estaba bastante alejada, ¿ya? Estaba casi 1.000 pesos el valor de mercado por sobre el valor libro. Y ahí nosotros llegábamos a sacar conclusiones, ¿verdad? De que qué tan importante esto. Obviamente, cuando queremos comprar o vender una empresa, mientras más cercano está el valor de mercado al valor libro, ¿ya? Como el caso de Cencosud, si alguien lo recuerda de esa manera, cuando está muy parecido, el análisis y la conclusión en relación al valor es bastante objetiva, bastante certera, porque no hay mucha distorsión. Por lo tanto, ahí no hay mucho, por así decirlo, que investigar. Obviamente que igual hay que investigar cosas adicionales, ¿cierto? Pero no tanto cuando tenemos diferencias muy grandes entre el valor de mercado y el valor del libro, como el ejemplo, ¿cierto?, de Falabella, en donde teníamos, ¿cierto?, casi un 33%, un 35% de diferencia con el valor del libro. Entonces, cuando se ven grandes diferencias como este ejemplo, ahí da mucho más para la subjetividad, da mucho más el que pensar, da también mucho más el sentimiento de desconfianza, de riesgo, ¿verdad? Porque al tener una diferencia entre estos valores, digo, chuta, ¿cuál es el que más vale? ¿Me acerco más al valor de mercado o al valor de libro? Y cuando tengo una gran diferencia, ¿cierto? El error puede ser bastante grande. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que es importante hacer un análisis también estadístico y empírico sobre esa empresa en relación a sus expectativas, ¿verdad? Que las expectativas de esa empresa nos podían dar un poco de eliminar, por así decirlo, este riesgo, esta incertidumbre, en donde si nosotros vemos que esta empresa ha hecho inversiones, o está gestionando nuevos gastos, o está haciendo alianza estratégica, en fin, donde se ve un desarrollo de esta empresa, es muy probable de que nos encontremos de que el valor de mercado ya esté por sobre el valor libro. Cosa que recuerden que el mercado siempre reacciona muy inmediatamente. Ayer lo vimos, ¿cierto?, con la bolsa de Santiago, ¿verdad? Donde había caído un 9 punto y algo la bolsa simplemente por el hecho de las elecciones del día domingo, ¿verdad? Entonces, el mercado reacciona mucho más rápido que los libros, en otra manera de decirlo. Entonces, cuando vemos expectativas de crecimiento en la empresa y hay un valor de mercado mayor que el valor libro, hay una justificación detrás, ¿verdad? Pero cuando hacemos el mismo análisis y no vemos ninguna expectativa de crecimiento, ¿verdad? No hay ningún desarrollo por parte de la empresa, ahí la cosa comienza a ser bastante sospechosa, bastante más riesgosa, mucha más incertidumbre y lo que se espera más que vaya, ¿cierto?, a lograr los valores libros, el valor de mercado, que sea al revés, que el valor de mercado comience a bajar hacia el valor libro. Por lo tanto, como conclusión, ¿cierto?, de este primer método del valor contable, es súper importante hacer la diferencia entre una empresa primero que cotiza o no cotiza en bolsa, ya que si no cotiza en bolsa el análisis es bastante básico y sencillo, no hay mucho que ahondar. Pero cuando la empresa cotiza en bolsa podemos sacar la relación del valor de la acción, libro, o el valor contable de la acción, y en base a esa comparar la verdad con el del mercado y desde ahí, ¿cierto?, sacar nuestras conclusiones, si esta más bien tiene expectativas de crecimiento o no tiene expectativas de crecimiento, y ahí compararlo versus el valor libro con el valor de mercado. Eso es un poco resumiendo lo que nosotros vimos ayer en relación a simplemente a nuestro primer método de valor contable. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo o lo de ayer ya quedó claro.
Me gustaría, por favor, si me pueden corroborar si hay alguna duda o estamos todo ok para seguir adelante. Por mi parte está todo ok, profe. Perfecto, gracias, Hans. El resto, chicos, ¿ninguna duda? ¿No? Ok, bien, seguimos entonces. ¿Cómo amaneció la bolsa? ¿Alguien la vio hoy día cómo amaneció la bolsa o no, por casualidad? ¿No? Hay una pequeña baja, nuevamente la estoy revisando acá, hay una pequeña baja simplemente del 0,59, ¿ya? ¿Alguien sabe también cuáles fueron las empresas con mayor baja ayer o no? ¿Cuáles fueron las empresas que más baja tuvieron? Cencosud y Falabella, ¿o no? Por las que vimos ayer. Bueno, fue la casualidad, ese sector, Hans, que es el retail, el que fue muy golpeado, muy bien, y claro, dio la casualidad que ayer justo vimos también Cencosud con Falabella, que estaban cerca del 10%, entre un 9, un 8, esas dos, no me acuerdo muy bien la cifra, pero estaban cercanos al 10. Y Y otro sector Falabella, también, y ¿ah? Falabella fue mucho más que Cencosud, si no me equivoco. Sí, parece que sí, sí. El retail fue uno de ¿cómo se llama? De las cosas más golpeadas, pero también hubo otro con sobre dígitos sobre 10 con 14. ¿Alguien tiene alguna idea o se imagina cuál sector podría haber sido el que tuvo bastantes bajas ayer? ¿No? ¿Ni idea? A ver ahí, ¿alguien se la va a jugar con alguno? ¿No? El otro sector que estuvo bastante golpeado, que tuvo cifra entre el 14 y 12% de baja en un día, que cosa es bastante fuerte, una baja de esas características, ya una baja normal no supera el 1% o 2%, ya cuando estamos hablando solo de 2% es porque hay algo complicado o algo relevante que haga bajar a esa empresa. Todo lo que tiene que ver con aguas y electricidad. ¿Por qué creen ustedes? Agua Andina, Esval, Chilectra, Enersi. ¿Por qué creen ustedes que ese sector, el de la energía, por así decirlo, tuvo una bastante caída? ¿Quién se llega a imaginar por qué? Antes de que comencemos con la clase. ¿Podríamos relacionarlos con el mismo tema de lo que pasó el fin de semana o no? Va completamente ligado al fin de semana, Hans. Va Sí. completamente ligado. ¿Y Mm. cómo lo podríamos ligar más? Es decir, llegar a una explicación más detallada de lo que aconteció el fin de semana. Si bien fueron solamente unas elecciones, ¿cómo lo podríamos relacionar más a este tipo de empresa? Es que siento que la industria más grande de electricidad se encuentra, no sé, en el norte, en la parte de, no sé, y como hubo diferentes cambios, o sea, los cambios más notorios se hicieron en la parte norte, entonces yo siento que eso podría ser como, Por ahí la cosa. Ya. Sí. Pero el tema más porque trascendental, por dime. ejemplo, un cambio político y grande y que pudo haber afectado igual fue la parte de Santiago, que un comunista ahora quedó en la alcaldía y salió, Ah, y eso claro. no pasaba desde hace muchos años, si no me equivoco. Claro, claro, sí, efectivamente. Pero el tema que más complica a estas empresas que son de electricidad y de agua, al final, ¿cuál es el recurso que está en juego? Si se dan cuenta, es el agua. Ya la energía, prácticamente la electricidad también se hace desde ahí, ¿verdad? Y en nuestro país, ¿cierto? Una de las cosas que se viene luchando hace tiempo y ¿cómo se llama? Y que al final la clase política no ha cedido, ¿cierto? Dejar de que el agua sea algo privado. Nuestro país es el único país a nivel mundial, ¿cierto? Que el agua es un bien privado.
Por lo tanto, si se dan cuenta, yo creo que la nueva constitución, sí o sí, ese aspecto, ese tema puntual con respecto al agua, creo que va a cambiar, claramente. Dejar de ser el agua, quedar en manos de privados. Usted sabe que las grandes compañías de agua y electricidad son españolas, ¿ya? Por lo tanto, obviamente que le cambien eso en la Constitución va a tener un cambio de reglamentación, no sé en qué irá a quedar, ¿verdad? Pero creo que el cambio va a ser bastante importante, por lo tanto ese sector va a estar con varios meses ya rojo, y si es que veo como un cambio también por la cantidad de constituyente y su ideología, creo que eso va a suceder, ¿ya? Así que ahí el principal, cuando ustedes, ¿cierto?, analizaban de repente el famoso Pestal, ¿verdad? Acá tenemos algo político bastante relevante y que va a afectar de manera, pero muy, muy fuerte a la rentabilidad de esa empresa, ¿ya? A todo lo que tenga que ver con el agua, porque claramente yo creo que no aguanta más otros años, otros periodos, por decirlo así, en respecto a que el agua siga siendo privatizada. Bien, bueno, y ahí capaz que después vamos a estar ahí pendientes y que cada cosa, cada tema, a lo mejor que se vaya tocando, ¿cierto? Le puede ir siendo relevante o impactante a diferentes sectores económicos, ¿ya? Pero bien, la especulación. Ok, chicos, continuamos entonces con lo nuestro. Me dijeron que no habían dudas con el valor contable, por lo tanto pasamos a este segundo, que es el valor contable ajustado. ¿Ya? A ver, antes de ahondar y explicar un poquito este segundo método, el valor contable ajustado, que prácticamente, chicos, la diferencia es el concepto que dice de ajustado. ¿Qué grandes pifias o qué problemas o errores, como lo quieran llamar, le ven al método que ayer analizamos? ¿Cuál creen ustedes que es como el problema más central de la valorización de ese método? ¿Quién me puede dar a lo mejor, no sé, profe? Yo considero que este método, el que vimos ayer, ya el del valor contable, que está acá, ¿cierto? Ahí tienen su fórmula para que a lo mejor la puedan volver a analizar. ¿Qué es lo que le ven como defectuoso? ¿Quién me puede decir alguna idea, alguna impresión? Profe, Dígame. podría ser las revaluaciones que tiene en sí el mercado. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, Hans. Por ejemplo, cuando o sea, me refiero a las revaluaciones, por ejemplo, en el aumento del valor de la acción, podría ser. Ya, ya, muy bien, perfecto. Muy bien, ¿qué más? ¿O qué otra cosa aparte de lo que dijo Hans? Las tasas de cambio, por ejemplo, si hacen exportaciones con dólares, el valor del dólar al día. Muy bien, excelente. Perfecto, gracias, Josefa. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Bien, los dos puntos. ¿No? ¿Ninguna más? Bien. Bueno, pero lo que dijo la Josefa y Hans, ¿cierto? Es como lo central de poder darnos cuenta de que el método que nosotros ayer analizamos, que es el método del valor contable, como también en la explicación del video, si lo recuerdan, nos hablaba, ¿cierto? Justamente de un momento presente, ¿ya? Que ese valor, que ese tan presente, no sé qué de repente tan presente sea, sino que a lo mejor representa más bien cosas del pasado, y que hay cosas como revaluaciones, ¿ya? Que ustedes bien nombraron, Hans y la Josefa, que cuando hablamos de revaluaciones podemos hablar de muchos ejemplos de qué cosas pueden ser revaluadas, ¿ya? Recuerden que estamos siempre analizando un balance, por lo tanto hay que analizar el balance,
Entonces, yo dentro del balance tengo cuentas que a lo mejor han estado muy estáticas, por así decirlo, y que necesitan un ajuste, ¿ya? Una revalorización, un acomodo en su tipo de cambio, en el caso de exportaciones, como dijo la Josefa. Imagínense que yo a lo mejor dentro de mis pasivos hice, por decir, una repactación de crédito, ya en donde el crédito que tenía ahora lo repacté a más plazo, a menos plazo, en fin. Me doy cuenta que a lo mejor tengo cuentas por cobrar que son incobrables, que ya se traspasan como a deuda simplemente que absorbe la empresa, ¿ya? En fin, podemos dar millones de ejemplos en el cual el balance, ¿cierto?, nos está diciendo algo, pero que en lo práctico o en lo real no va a suceder, ¿ok? Entonces, en base a eso, viene este método del valor contable ajustado y para que también les quede claro, cuando nosotros hablamos del método de valorización de empresa a través del método del balance, ¿ya? El que más se va a ocupar va a ser este, porque el anterior ya algo como bien les dije estático y acá siempre necesita una actualización ya para poder valorizar una empresa. Entonces, la valorización a través de este método lo que persigue y busca es justamente eso, ya la actualización de todos los datos. Y esos datos, como les dije, recuerden que el valor contable mide activo y pasivo, ¿verdad? Por lo tanto, ahí todo lo que está dentro de lo activo, todo lo que está dentro del pasivo, ¿cierto? Puede generar un cambio y que ese cambio ahora vaya a cambiar el valor de la empresa, ¿ok? Vamos a ver un video también bien cortito, que también se lo dejé acá en la descripción, ¿ya? Para que veamos en qué consiste este método de valor contable de una manera un poquito más didáctica a través de un ejemplo, ¿ya? Que viene justamente a explicar lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Esto de poder ajustar, de actualizar todos los valores que se necesiten, ya, porque no es llegar y decir vamos a actualizar todo, ya, no se trata de eso. Pero sí hay algunos ítems que son relevantes actualizarlos porque obviamente ahí pueden cambiar el valor de la empresa. ¿Ok? Bien, vamos a ver este video, es bastante corto, chicos. Por favor, si me pueden avisar si ya se está proyectando, si se ve el YouTube con el valor contable ajustado. Sí, profe. Sí, ya, dura sí, casi 5 minutos, por favor, para que lo veamos y después lo comentamos y a ver si nos queda mejor este análisis del valor contable ajustado. ¿Ok? Valor contable ajustado. El valor contable ajustado es un tipo de método de valoración de empresas basado en el balance de situación que pretende dar una valoración más realista que el valor teórico contable. Atención, el valor contable ajustado trata de resolver una de las problemáticas del valor teórico contable, conocido también como valor contable. El valor contable solo tiene en cuenta el patrimonio neto, o que es lo mismo, el valor que según el balance tiene la empresa. ¿Cómo calcular? Desde el punto de partida, el valor contable ajustado va más allá y tiene en cuenta valoraciones extracontables a cargo del analista. Por ejemplo, clientes que se declaran insolventes, aunque esté hecho a corto plazo, puede no estar reflejado en el balance. Dará como resultado un menor activo y por lo tanto un menor valor contable de la empresa. Para ello nos basamos en la siguiente fórmula. Valor contable ajustado es igual a activo ajustado menos pasivo ajustado. Para seguir con la base teórica del valor contable ajustados, vamos a explicar un claro ejemplo donde en el balance real hay datos sobre el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Según el valor teórico contable, el valor de la empresa sería lo que se señala en el recuadro verde, donde vemos que el patrimonio total de los accionistas es de 140.199.000 pesos. Tanto, si éramos directamente el recuadro
794 pesos al pasivo total, que son 266.595.000 pesos, el valor contable tiene el mismo valor y es de los 140.199.000 pesos. Ahora bien, como analistas, analizamos la empresa y analizar con más detalle la empresa, miramos más información y más documentos aparte del balance de la situación financiera. Un ejemplo de ello son las cuentas anuales. Calculamos el valor contable ajustado. Empezando con la cuenta de inversiones a corto plazo, la empresa especula con acciones de otra empresa. Gran parte de estas acciones han caído bastante y ahora valen menos. Por ello, el valor de las inversiones a corto plazo pasa de ser de 49.662.000 pesos a 40 millones de pesos. En cuentas pendientes netas, uno de los clientes de la empresa se declara insolvente, es decir, la empresa dejará de cobrar una factura pendiente por un valor de 1.000.000 de pesos y el valor de las cuentas pendientes netas pasa de 50.899.000 pesos a 49.899.000 pesos. En los activos intangibles, según nuestro análisis, las patentes de la empresa se valorizarán. La patente es de sistemas de seguridad para cuentas bancarias. Ahora, muchos bancos están interesados en este sistema. El activo intangible pasa de 2.141.000 pesos a 5.350.000 pesos. Tras estos ajustes y tras realizar las operaciones correspondientes, el activo total pasa de valer 406.794.000 a 399.333 pesos. Por último, según nuestro análisis, el valor del pasivo no tiene cambio significativo. Por lo tanto, el valor contable ajustado es activo ajustado 399.333 pesos menos 266.595.000 pesos, queda un total de 132.738 pesos. Con esto queremos decir que el valor contable ajustado de 132.738.000 pesos es menor que el valor teórico contable, que era de 140.799.000 pesos. Tras hacer estos ajustes, como expertos analistas, hemos creído conveniente y escudriñar y analizar esto, nos dan estos valores más reales. Bien. ¿Entendieron, Contralevales? Sí, profe. Gracias, Han. Como resumen y como conclusión con respecto a este valor método ajustado, es algo que sí o sí se debe realizar. No es que dependa, ¿ya? No es que diga, ay, ¿para qué lo voy a hacer, cierto, si ya tengo el valor contable? No, tú necesitas ajustar, por lo tanto, si se dan cuenta, ahora le estamos como colocando algo adicional al método de ayer, que es relevante para poder valorizar empresas que ustedes apliquen el valor ajustado. De hecho, ayer, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando yo les mostré el valor de la acción de Falabella y Cencosud, el valor que aparecía del valor libro, aparecía valor libro ajustado, ¿ya? Por lo tanto, que a mí me den el valor libro contable y no el ajustado, puede ser casi no desapercibido, no valorizado, no valorado, pero muchas veces no me significa mucho, porque puede suceder que esta empresa, ¿ya? Y eso obviamente es tarea de ustedes, de poder determinar, ¿cierto?, cuáles son las cuentas que debiesen, ¿cierto?, ser actualizadas. Por ejemplo, ahí hablaba de las patentes que poseía esta empresa. Esta patente, ¿cierto?, era que había creado un software bancario, en fin, en donde muchas empresas querían comprar este software, esta patente, entonces la valorizaban 2 millones y después la valorizó en 5, ¿verdad? Como también puede suceder quizás con algunos terrenos
que algunos terrenos, no sé, estaban ahí, ¿verdad? Y por X motivo, porque llegó el metro, porque llegó, no sé, un mall o un supermercado, ese sector se valorizó y mi terreno agarró plusvalía. O que se haya puesto un basural y caso contrario, baja la plusvalía. Estoy inventando. Las cuentas quizás incobrables que ya tengo que asumir simplemente como pérdidas, que nunca ya llevo años y años cobrándolas, ¿cierto? Y las tengo ahí, que ya son cuentas perdidas. También de los activos financieros, si yo tengo activos financieros, por ejemplo, en el extranjero, si cambia la tasa, las que tengo en dólar, ¿cierto? Con la variación del dólar, en fin. Todos los ítems que yo debo revalorizar es que se deben hacer, ¿cierto? Para poder encontrar el valor más real, ¿ya? Que tenga la empresa, ¿ok? Por lo tanto, como conclusión, es importante decir que este método es un complemento del anterior que siempre se debe realizar, ¿ya? No es que acá exista un depende, siempre se debe realizar para, obviamente, acercándonos, perdón, a un valor mucho más real de la empresa. Y como también mostraba este ejemplo, ¿verdad? Que al final el valor ajustado era menor que el valor real o el valor contable de la empresa, ¿verdad? Puede suceder que sea menor, como también puede suceder que sea mayor, ya que a lo mejor hay cosas que no se están valorando que han tenido más plusvalía. Por lo tanto, es súper importante, como les digo, chicos, que el método del valor contable siempre sea ajustado, ¿ya? Por lo mismo, para poder evitar errores y para poder evitar también más dispersión, ¿ya? Sobre el valor final de la empresa. ¿Queda claro ese método, chicos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bien. No, profe. Ojo que, vale, ojo que acá lo que quiero decir, bueno, después le voy a explicar un poco su pauta, pero yo les pregunto, les voy a preguntar a ustedes, esperaba que a lo mejor alguien me la preguntara, pero se las pregunto a ustedes. ¿Qué cuentas van a valorar o ajustar, mejor dicho? ¿Qué cuentas son las que van a fijarse en si hay o no hay actualización? Profe, usted dijo Dígame. algo como de las cuentas, no, algo así como de las deudas incobrables, ¿cierto? ¿Ya, sí? Ahí entonces la cuenta podría ser esto, cuentas por cobrar. Esa cuenta Claro. podría ser actualizada. Exacto, muy bien, ese sería un ejemplo. Eso estoy pidiendo. ¿Qué cosas se deberían fijar al final? Por ejemplo, la que me dice Hanse una. ¿Qué más? ¿Inventarios? No. Inventar también, ¿sí? Al final, Hans, que es lo que quería que ustedes me lo preguntaran, al final es básicamente como tratar de ver en todo, ya sea activo o pasivo, que se pueda actualizar. Todo. Todo poder tratar de ajustarlo lo que más se pueda. Obviamente que hay cosas que por ejemplo, la caja, por decir algo, decir, no, la caja va a ser la caja, la plata que hay y punto, ¿verdad? O los proveedores también, la deuda que yo tengo con los proveedores va a ser la deuda que hay y punto. Pero la idea es que cuando ustedes agarren un balance y hagan el análisis del valor contable ajustado, traten de ir casi punto por punto de las cosas que investigar, ¿esto necesita algún ajuste o no necesita ningún ajuste? ¿Ya? Es decir, que con esto quiero que les quede claro que cuando ustedes vayan a realizar este método de valor contable ajustado, vayan viendo casi cuenta por cuenta cuál es la que debiese ser actualizada o no. No hay como un esquema o algo puntual en decir, mire, en estas cuentas tienen que fijarse. No, porque pueden suceder en todas, va a depender mucho de la empresa. ¿Ok? Bien. Y por último, voy a agrandar un poquito porque no veo mucho, pero aunque no es tan relevante leerla porque se las voy a explicar.
Es el método del valor OPS, del valor, ahí está, de liquidación, ¿ya? Y el valor de liquidación, Profe, ¿está compartiendo? ¿sí o no? No. No, no. Ah, ya. Gracias, denme un segundito. La verdad que después del video dejé de compartir. Denme un segundito. Bueno, mientras tanto les decía que este valor de tercer método a través del balance de liquidación también viene a complementar el anterior, ¿ya? Para que se den cuenta. ¿Y por qué? Vamos a ver acá por qué. Acá, bien. ¿Por qué? Mira, dice, el valor de una empresa, este es el valor de la empresa, dice, en caso de que se proceda a su liquidación. Por lo tanto, la venta de sus activos y a la vez afrontar los pagos de sus deudas. Este valor se calcula mediante la deducción de gastos que la empresa debe afrontar en su supuesto escenario de liquidación. Se incluyen pago por despido a los empleados, los gastos de impuestos y otros gastos típicos asociados a la liquidación. Obviamente, la utilidad de este método es tan solo para obtener el riesgo que puede asumir un comprador en un hipotético caso de tener que llevar a liquidación la empresa en el momento de su compra. Algo inusual, pero posible. En este efecto, conviene también llevar a cabo este método de valorización para así obtener un valor de saldo de la empresa. Y por supuesto, tener la certeza, el comprador, que la empresa que va a adquirir, tiene un valor neto de liquidación positivo. A ver, ¿quién entendió esto un poquito y me lo puede explicar quizás con sus palabras? ¿Quién entendió por este concepto o este método de valor de liquidación? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hace? Que, que quizás la empresa cuando está muy endeudada ya comienza a ver otras formas de pagos o para ponerse al día con el tema de la venta de sus activos. Yo lo entendí así. Ya, perfecto. Ok, ¿alguien más o algo más? Pregunta, este método de valorización de empresa, yo, si soy un comprador, ¿lo debo hacer siempre o no? Según lo que entendieron acá. Primero, entendamos cuándo y por qué debo realizar este método de valorización. ¿Alguien ahí que pueda decir algo? ¿Cuándo y por qué realizo este método de valorización del de liquidación? ¿No? ¿Nadie? Bien. Este método de liquidación, chicos, es porque ustedes, si van a comprar una empresa, ya, tienen que hacerse una pregunta bastante realista, por así decirlo, o colocarse en un escenario que pueda ser muy probable. Es decir, ¿qué pasa si esta empresa que hoy estoy comprando se liquida? Es decir, ya, ok, por ejemplo, el Hans tiene una empresa, el Hans me está vendiendo su empresa, ¿cierto? Yo le voy a comprar la empresa Hans, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo cuando la tengo, la empresa ya a mi nombre, esta empresa no funciona por X motivo, no sé, no me gustó, no da abasto los números, en fin, y hay que liquidarla, cerrarla? Es decir, yo cuando le compro la empresa a Hans, ya, si bien tengo que determinar el valor de la empresa, lo que yo le voy a pagar a Hans, ¿cierto? Por esa empresa, también debo darme cuenta de este valor de liquidación, po.
¿Por qué? Porque como bien ahí dice, un poco la explicación de la diapositiva de este valor de liquidación, es que si yo al final me quedo con esta deuda y cierra la empresa por X motivo, ¿cierto? Me quedo con todos mis activos, ¿verdad? Tengo que pagar todos los pasivos, también agregarle todos estos conceptos de liquidación, que son los pagos a la indemnización para los trabajadores, ¿verdad? Los impuestos que se llevan también cerrar una empresa, en fin. Entonces, todo eso digo, a ver, esta empresa como activo, no sé, tiene 100 millones, como pasivo, no sé, tiene 7 millones, por decir algo, ¿ya? Y los costos por cerrarla me significan 4. Es decir, son 11 y mi activo son 10. Es decir, el valor de liquidación es negativo, ¿verdad? Entonces, ahí yo digo, pucha, en un escenario de que esta empresa pueda cerrar, ¿cierto? Liquidarse, no me conviene, ¿verdad? Es decir, me voy casi con ni uno y tengo que pagar. Obviamente que ahí después puede entrar, ¿cierto? Esta ley de quiebra, en fin, y ahí hay resquicios legales, en el cual a lo mejor no están obligados a pagar la empresa. Pero yo necesito saber, con este valor de liquidación, saber todo lo que yo necesito pagar si es que se llegase a liquidar, qué valor es, cuánto es el monto, que en algunos casos, chicos, en una empresa llega a ser bastante importante porque el gasto de indemnizar a las personas, a los trabajadores, es un ítem no menor en hablar en empresas grandes. Ya estamos hablando de millones y millones de pesos. Por lo tanto, desde ahí es importante realizar este cálculo. ¿Cómo se calcula? ¿Ya? Fácil. Continuando, como dice con el ejemplo anterior, más que nada que el ejemplo Profe, anterior. ¿Qué? no está compartiendo. Ay, ¿por qué se me cae? Esta vez no fue por el video. Ya, vale, gracias, Hans. Segundo. Ahí. Bien, como les decía, ¿cómo se calcula? Entendiendo ya el concepto un poco de liquidar. No es que esto se hace como decir, a ver, me pongo en el escenario de, ya, es como, ya, ok, yo te compré la empresa Hans, pero ¿qué pasa si la compro y después tengo que liquidarla? Es como poniéndonos en el peor escenario, por así decirlo, ¿ya? Que también es importante. Entonces, si yo hago ese cálculo, ¿ya? Como acá aparece un ejemplo práctico que es bastante sencillo, dice continuando con el ejemplo anterior, y acá me sumo al ejemplo anterior al del valor contable ajustado, es decir, lo que tengo que tener es el valor contable ajustado de la empresa. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que tener calculado. Y luego tengo que estimar todos los gastos por liquidar, como los gastos de indemnización, ¿cierto? A los empleados, los impuestos fiscales y el resto de todos los costos que puedan ir asociados, ¿cierto? A liquidar una empresa. Que pueden ser varios, chicos, transporte de repente, impuestos, notario, abogado, en fin. Hay varias cosas que acá no están, pero que pueden sumar y sumar y sumar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Al valor contable ajustado de mi empresa, al valor anterior, le resto todos los valores o todos los costos que son a través del ítem de liquidar, como la indemnización a los empleados, los impuestos, en fin. En este caso tenemos que el valor contable ajustado de esta empresa era 202.5. El valor de liquidar, es decir, todos los gastos que se necesitan para liquidar la empresa es de 90. Por lo tanto, el valor de liquidación, en este caso es positivo y sería 112.5. Desde ahí, si me llega a dar, ¿cierto?, un valor positivo, obviamente me da una tranquilidad de que al comprar esta empresa, ¿verdad? Y si llegase a cerrar, ya a liquidar, para mí va a quedar un remanente positivo. Cuando estamos acercando a valores muy ajustados, cero o incluso negativos, porque pueden dar algunos casos muy, muy negativos,
obviamente que la cosa también ahí es complicada y eso sirve también para valorizar una empresa, porque una empresa la cual me genera un valor de liquidación resultado positivo, obviamente que va a ser mucho mejor comprar una empresa así que una empresa que me dé un valor de liquidación negativo, ¿ya? En donde yo en caso de cierre voy a tener que asumir esos costos. Por lo tanto, acá, chicos, la diferencia es que este 112 que aparece acá, por favor, entienda lo que es un valor de liquidación, es decir, cuando la empresa cierra, no es que valga esto la empresa vale realmente según su valor contable ajustado. Lo que estamos haciendo acá es acompañar un supuesto de que la empresa vaya a cerrar, ¿verdad? Asumir todos los costos por ese cierre y en base a eso determinar si me va a quedar algo positivo o algo negativo. Si me queda algo positivo, como en este ejemplo que vemos acá, la empresa le da una seguridad, una tranquilidad de poder cumplir con esa obligación. Si tenemos el caso de una empresa en donde su valor es más cercano a cero, ya, o negativo, obviamente que ahí la cosa está más fea, porque si yo llego a cerrar, ¿verdad? No alcanzo a cubrir todas las obligaciones por ese cierre. Por lo tanto, acá, insisto, no es que este valor de liquidación nosotros determinemos el valor de la empresa, sino simplemente cómo la empresa quedaría o cuánto me quedaría a mí si yo finiquito o cierro dicha empresa. E insisto, es súper relevante e importante también analizar eso porque me da a mí la tranquilidad al momento de adquirir, de querer comprar esa empresa. Si la compro y tengo un valor de liquidación positivo, me quedo más tranquilo, ¿verdad? Si tengo un valor de liquidación negativo, obviamente estoy más intranquilo. ¿Se entendió este método, chicos? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo se calcula? Sí, profe, hasta el momento, por mi parte, no hay dudas. No hay duda, ya, muy bien, perfecto. ¿Nadie más? ¿No? Muy bien. Profe, sí. Dígame, dígame. Por ejemplo, usted hablaba de indemnizaciones o impuestos, pero los honorarios también podrían ir incluidos. Lo que pasa es que los honorarios, Hans, se van pagando más bien mes a mes, por lo tanto, si hay algunos honorarios que no se hayan cancelado, sí deben incluirse. Ah, ya. Solo en caso de que no se hayan cancelado, sí debo asumirlo. Ah, ya. También, por ejemplo, pueden ser, Hans, el ítem de imposiciones, porque muchas empresas no están siempre al día con el pago de imposiciones, por lo tanto, ahí sí que la empresa si llega a cerrar y no ha pagado sus imposiciones, también se meten en un tete legal bastante complicado. Y en fin, varios ítems más que dependiendo la empresa tenga que asumir, por ejemplo, puede necesitar un traslado, ¿verdad? De todo su equipamiento para venderlo, eso lo tiene que pagar por transporte, tiene que pagar notario, va a tener que quizás pagar abogado, en fin, todos esos ítems, honorarios pendientes, en fin, todo eso se calcula, ¿cierto? Para poder decir, ya, ok, la empresa se liquida, ¿verdad? Cierro todo. Si me queda algo a mí a favor, obviamente que me da una posición más tranquilizadora. Si me queda algo en contra o cero, obviamente que ahí yo estoy en una posición mucho más incómoda como comprador. ¿Ok? Bien. Y acá, chicos, les dejo este pseudo tutorial, ¿ya? Que es bastante más larguito, dura casi 20 minutos, no se los quiero mostrar, donde están los 4 métodos de valorización de empresa del balance. Recuérdense que nosotros dejamos fuera el sustancial, que no estaba dentro del cronograma porque se aleja un poco de lo que es el método de valorización. Así que ahí tienen, no son los que ya vimos por si acaso, es otra persona que hace una explicación que consideré bastante práctica a través de un Excel, ¿ya? Que insisto, los métodos del balance no necesitan todavía mucho cálculo, sino que más bien necesitan análisis y comprensión. Su cálculo creo que realmente es demasiado sencillo. Pero igual lo tienen ahí para que vean el paso a paso, ¿ya? Y lo puedan complementar obviamente con las clases y el material que les voy a subir a su intranet. Bien.
Y eso es todo, chicos, con los métodos del balance, nuestro primer grupo de valorización. Y como les dije ayer y hoy al comienzo de la clase, vamos a hacer un stop acá porque vamos a evaluar esta parte de la materia junto con lo que llevábamos anteriormente del método EBIT y EPS. Así que dejamos la materia hasta acá. No sé si hay alguna duda con respecto a la materia. ¿Alguien que quiera preguntar algo? No sé. O pasamos al tiro ya a la explicación de su segunda evaluación. Voy a mostrarle entonces, si no hay duda, su pauta de trabajo. Si hay alguien que tenga alguna duda ahí por mientras me la hace, mientras proyecto esta pauta. Les voy a subir hoy día mismo, chicos. Ah, perdón. ¿Alguien está hablando? Una duda Dígame. con respecto al gráfico del EBIT EPS. Ya. En la parte de EBIT de EPS, de la utilidad por acción, ¿de qué puntos se toma, por ejemplo, para proyectar el plan A y el plan B, o da lo mismo? Da lo mismo eso, Josefa. No, no eso es relevante. La idea No, es o que sea, el plan A... ¿Cómo? lo relevante es encontrar el punto. Exactamente, y que ahí saquen la relación, nada más. Sí, no Ah, es importante que coloquen en los ejes, como tú dijiste, los puntos casi escalonados, bien. No, no, no importa tanto eso. ya, eso no me acuerdo. Gracias, profe. De nada, Josefa. Buena pregunta igual, ¿ah? Bien. ¿Se está proyectando ya, chicos, la pauta de trabajo? Sí, profe. Ya. Bien. Este trabajo también va a ser grupal, por si acaso, chicos. Ya, acá está lo que estamos mezclando, son estas dos unidades, por lo tanto son dos criterios de evaluación de nuestra primera, el conchito de la última y el comienzo de la segunda. Esta ponderación tiene un 25% y debo modificar la fecha de entrega, que déjenme ver acá un segundito. Hoy estamos a 18, ¿verdad? Por lo tanto, van a tener 2 semanas. El trabajo no es complicado. Lo que sí les puede complicar es un poco la información que les voy a pedir. Ya por eso les voy a dar 2 semanas, porque en complejidad, insisto, no lo encuentro muy complicado. ¿Ya? Queda para el 1 de julio, que es el martes, en 2 martes más. O sea, el próximo martes, el subsiguiente. ¿Ya? Eso, para el 1 de junio. Y lo que deben hacer es lo siguiente. Primero, en relación al modelo de BIT EPS, ya deben, esta parte vale 40 puntos, hay 2 puntos, dice, deberán crear 2 opciones de financiamiento para una empresa que cotice en bolsa, ya que eso fue un poco lo que dejamos adelantado la clase cuando estábamos partiendo con este modelo, basándose en los balances de aquella empresa y según los resultados obtenidos, dar una opción de financiamiento. ¿Ok? Entonces van a tener que ustedes ahí crear, ¿verdad? Un plan A y un plan B. Ustedes lo inventan, ¿verdad? Y en base a los datos financieros del balance de una empresa que cotiza en bolsa, decirles si qué les conviene más, el plan que han creado en el ámbito, en el A, por así decirlo, o el B. Y 2, van a hacer exactamente lo mismo, pero con una empresa pequeña o mediana. ¿Ya? Acá es importante porque un poco se asemeja o se acerca cuando ustedes, ¿cierto?, vayan a hacer esta intervención, ¿verdad?, a través de este ramo que, ¿cómo se llama cuando ustedes, como que les pide intervenir una empresa? ¿Cómo se llama ese ramo? El taller integrado. Taller integrado, eso, gracias Hans, taller integrado. ¿Cierto? Cuando ustedes hayan taller integrado, esto va a ser un poco porque les voy a pedir que busquen una empresa pequeña, ¿ya? O mediana, da lo mismo, en donde ustedes les puedan facilitar los balances, ¿ya? Acá solamente van a necesitar un balance, por lo tanto,
Si alguien dice, profe, yo tengo este, pero el del 2019 no importa. Si el 2018 tampoco, no es muy relevante la contingencia, ¿ya? Por si acaso. Pero sí necesito que sea una empresa pequeña o mediana, ¿ya? Y ojalá que pueda ser alguna empresa que ustedes hayan trabajado quizá en su taller integrado anterior o que ya visualicen para el taller integrado de cuarto año, en fin. Porque la idea es un poquito acercarlo, ¿cierto?, a esa dinámica que van a tener más adelante. Y van a tener que hacer exactamente lo mismo, pero a esta empresa, ¿ya? Crear dos opciones de financiamiento y en base a su balance también dar una opción de qué plan, ¿cierto?, el que más le acomoda a dicha empresa según esa estructura. Eso es en relación al modelo de BIT EPS. Crear dos opciones de financiamiento, uno para una empresa que cotiza en bolsa y otra que no cotiza en bolsa y ojalá que sea pequeña, mediana y que sea de acá, pues de la región, para que ustedes puedan, por así decirlo, adelantarse y tener un poquito más de contacto a través de esa asignatura de taller integrado que es bastante relevante. ¿Se entiende esos dos puntos, chicos, en relación al modelo de BIT EPS? ¿Hay alguna duda, por favor? Pregunten ahora. ¿No? Bien. Y segundo, en relación a los modelos de valorización, que solamente, cierto, vimos los de balance, ya que después, cuando continuemos, terminamos de ver todos esos métodos de valorización. Son las siguientes preguntas. También es bastante sencillo. Primero, determinar el valor contable para una empresa que no cotiza en bolsa. Ojalá es cierto que sea la misma que están trabajando anteriormente, ¿ya? Dos, determinar el valor contable para una empresa que cotice en bolsa. Tres, determinar el valor contable ajustado para una empresa que no cotice en bolsa. Cuatro, determinar el valor contable ajustado para una empresa que cotice en bolsa. Si se dan cuenta, van a tener que ocupar ambos métodos, tanto para una empresa que cotice y otra que no cotice en bolsa. 5. Investigar sobre los ítems de cálculo sobre liquidación de una empresa y determinar el valor de liquidación para una empresa que no cotice en bolsa. A ver, acá lo que le estoy pidiendo, chicos, en el punto 5 es que ustedes tomen la empresa que no cotice en bolsa y digan, a ver, ¿qué pasa si el minimarket de la esquina, o no sé, por dar un ejemplo, ¿cierto?, de la empresa que ustedes tomaron, si llegase a liquidar? A ver, ¿qué tiene que pagar esa empresa, ¿cierto? Puntual. Entonces ustedes dicen, no sé, esta empresa es tan pequeña, tiene 4 trabajadores, por lo tanto estas son las indemnizaciones, ver cuántos serían los impuestos, todo. Todos los cálculos, ¿cierto?, de qué significarían liquidar esta empresa, anotarlo y cuantificarlo, y por ende entregar el valor de liquidación, que fue lo último que vimos. Pero solamente con la empresa que no cotiza en bolsa, porque obviamente si les pregunto a la que cotiza en bolsa, sería casi imposible de poder determinar ese valor, porque hay mucha información privilegiada o privada, por así decirlo, que no van a tener acceso. ¿Ok? Ese es el punto 5. Y el punto 6 dice, ¿hay alguna duda, chicos? ¿Algo que decir o no hasta el momento? ¿No? Ok. Y el punto 6 dice, en relación a la empresa que cotiza en bolsa, ¿ya? Y los análisis anteriormente realizados, es decir, los cálculos que ustedes hicieron anterior, compárela con el valor de mercado y dé su opinión si ésta se encuentra en una fase de acercarse más a su valor libro o a la de mercado. Argumente su respuesta. Es decir, acá, chicos, lo que tienen que hacer un poquito es analizar en base al valor contable que les dio la empresa de bolsa. Ustedes vean, ¿cierto?, de la acción, ¿verdad? El valor contable ajustado de la acción que tiene la empresa, compararla con el que hay de mercado y ustedes determinar ahí, en base a lo que conversamos ayer, ¿verdad?, si esta empresa más bien se va a acercar al valor libro o al valor de mercado y por qué. Ahí netamente ustedes necesitan investigar, como les dije, la expectativa de esta empresa, las inversiones que estén realizando, en fin. Pero en ese punto solo con la empresa que cotiza en bolsa. Bien, y eso es todo, chicos, es simplemente un informe. Como siempre se me entrega el correo, ¿verdad? La primera parte tiene 40 puntos, 20 cada una, y la segunda tiene 60 puntos, 10 puntos cada una. ¿Ya? Y eso es todo, chicos.
¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna duda? ¿Quedó Profe, todo clarito? yo encuentro que está bastante claro la pauta. Perfecto. Super Hans. Bien, pues chicos, si no hay más dudas, estamos listos. Como siempre, no está de más decirlo, que las 2 semanas que tienen que ustedes trabajar, las clases son para eso, por lo tanto no va a haber avance en la materia, así que quédese tranquilo. Desarrollen este trabajo en grupo, ya máximo 5 integrantes a todo reventar, ya, no más que eso. Y como siempre les decía que las clases son para que ustedes me pregunten, para que me muestren algún avance, en fin. Bien, chicos, eso es todo entonces. Nos vemos en 2 semanas más, por lo menos. Cualquier duda que tengan, como les dije, no duden en escribirme ya sea al correo o al Teams, ¿ok? Que tengan buena tarde, cuídense. Chao, chiquillos. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, don Hans, cuídese. Ah, profe. Chao, Josefa.